Vamos con la secadora de ropa, creo que es el siguiente aparato. Dice, sí, la secadora de ropa de 5.4 kilowatts. Obviamente, para mayor facilidad, vamos a copiar todo esto. Estamos aquí. Esto vamos a poner aquí. Bien, vamos a copiar esto y vamos a continuar con las consideraciones. Bien, lo primero es la potencia es de 5.4 kilowatts y 240 voltios. Son los aparatos que obviamente son más grandes. Secadora de ropa. Y tenemos la tabla es la 22018. Mira las tablas. Y en este caso, vamos a ver. No me acuerdo dónde las tengo. Ok, la tabla y vamos a copiar en primera instancia antes de seguir. Bien, en este caso la tabla 22010. Y en este caso vamos a ponerla. Obviamente, después de que tuvimos nuestro altercado, estudio una... Bien, esa es la tabla 22010. Bien, esa sí se logra ver, te dice factores de demanda, secadoras de ropa, tipo residencial, para una, que se calcula al 100%. Entonces, todos los cálculos que vamos a hacer ahorita, perdón, aquí es, a ver, esta es la estufa, y ahora vamos con la secadora de ropa, la tabla 22018, la potencia es de, vamos a ver, decía de 5.4 kilowatts. Y también es un aparato de 240 voltios. Esa es una de las primeras consideraciones importantes de qué tipo de aparato estamos hablando y cuál es su funcionamiento físico. En ese caso, tenemos 5.4 kilowatts y entonces la potencia es directa, es 5.400 watts. O podemos poner VA. Eso no hay ningún problema. En este caso es al 100%, por lo tanto la potencia se pone esta vez de acuerdo a la tabla. Si fuera mayor cantidad de, ¿cómo se llama? De, de aparato, entonces la potencia sería diferente. Entonces ya obtenemos que la potencia es, como es un utensilio, entonces es al 100%. Entonces tenemos que la potencia final, en este caso, la potencia sencillamente es de potencia final
ese no se le calcula nada adicional, es de 5.400 VA. Igualmente tenemos que sacar la corriente entre 240 voltios. Esto me queda 5.400 entre 240, me queda a 22.5 amperios. En este caso, aquí es importante saber de la construcción física del aparato. En este caso, la secadora de ropa, aparte, en este caso, la secadora de ropa, como es 240 voltios, la potencia queda pura. Pero en cuanto a la corriente, hay un cambio, porque esta construcción física tiene, aparte de las resistencias para generar el calor, tiene un motor que da vueltas para poder, en el momento que está secando la ropa, el aparato está dando vueltas y ese es el motor. Siempre ese es un motor monofásico, no es bifásico, no es de 240 voltios, sino que es de 120 voltios. Siempre que tengamos motores monofásicos, entonces a la corriente le vamos a agregar el 25%, porque eso sucede en el arranque. En el arranque de un aparato, usted va a sufrir un incremento del 25%. Entonces, no podemos dejar de calcularlo, ese aumento, porque cualquier motor que arranque inmediatamente dispararía el break si no tomamos en consideración eso. Entonces, obviamente, sería 22.5 por 1.25, que es el 25% adicional, y eso me queda .125 amperios. Entonces, ya tenemos, obviamente, como no tenemos una corriente, tenemos una corriente de 28.125 y la tabla 21016, que vamos a ver la tabla igual que anteriormente. Entonces tenemos THHN y tenemos entonces 28 aproximadamente. En ese caso tengo 25, tengo 30. Entonces si leemos es el cable número 2. Obviamente ya me está dando una indicación de lo que debo hacer. Entonces tengo, en ese caso, ya sé que es el cable número 12 aquí. Y es 240 voltios. Y el neutro también es al 70%. Pero en este caso, el breaker, como no hay breaker, como ya habíamos visto, el breaker de 15, de 20, de 30, de 40, 50, 60. Como tengo 28, tengo un breaker de 30 amperios. Igual que la estufa, esto está al 70% neutro, tiene neutro. En este caso, el 70% de 30 es 21. Entonces nos vamos a la tabla para ver, ya tenemos dos cables número 12 y vamos a ver cuál es el otro cable de la tabla. Volvemos a lo mismo. Lo mejor, vuelvo a repetir, es que tengan las tablas a mano. 21, entonces estamos hablando de aquí y tenemos aquí 16, 25, obviamente quedamos en este rango y es el número 14. Aparte de eso, que no puedo poner un cable menor en una instalación eléctrica que el número 14. Ya sabemos que es 2 vivas y un cable número 14. Si vemos el área transversal, entonces en este caso de la tabla 5, obviamente eso ya lo tienen que ver ustedes, lo tienen que tener a mano y si no, tienen que verificar eso después. Eso ya no nos vamos a voy enseñando las nuevas tablas, pero lo anterior ya lo saben y debían haber tenido esta tabla a mano. De THHN número 12 y número 14.
El número 12 dice, en este caso, THHN, el número 12 es 0.0133 pulgadas y el otro, el número 14 es 0.097 pulgadas cuadradas por 1. Esta área total, en este caso, es pulgadas cuadradas me queda a 0.0133 por 2 más 0.0097. Me queda a 0.0363. Y si ven ahí mismo, esta área es mucho menor que la de la estufa, por lo tanto, de un solo, no necesito ir a ver a la tabla 14, es tabla número 4. Hay un error, vamos a corregir arriba. Aquí es pulgadas cuadradas y aquí tabla número 4. Bien, entonces, por lo tanto, también el ducto es de media pulgada. No podemos poner, no existe un ducto menor que ese. Pregunta, joven. En este caso, el breaker, vamos a repetir, debido a que nos da 28, el breaker mínimo es de 30 amperios, tiene que ser o igual o mayor. El mayor es realmente lo que necesitamos, no exactamente igual. De 240 voltios y 2 polos. Este es un breaker grande que implica 2 posiciones en el panel. Entonces ya si vamos contando, si fuéramos contando, entonces aquí tenía 4 de aparatos pequeños, 1 de lavandería, 1 de baño, estamos hablando de 6, más 5 de aquí, 11, más 2 de la estufa, son 13, más 2 de la secadora de ropa, estamos hablando de 15 breakers. Entonces, obviamente ya estamos avanzando con esto. El siguiente aparato, pregunta, joven. Bien, lavadora. Todo claro. Ok, gracias. El siguiente aparato es una lavadora de ropa. Ese no tiene tabla, sino que hacemos el cálculo de manera directa. Le vamos igual a copiar esto para mayor facilidad. Y vamos a poner aquí lavadora de ropa. Este es un aparato relativamente pequeño. Eso no tiene tabla, sino es consideraciones generales. Y la potencia es, entonces, vamos a ver arriba, de 1.2 kilowatts. 1.2 kilowatts. Y este aparato es de 120 voltios, no es 240 voltios. Entonces la potencia, aquí antes de hacer eso, no podemos calcular la potencia final. La potencia de manera general era 1200 VA, pero eso no es la potencia final. En este caso, la corriente, vamos a calcularlo, es 1200 sobre 120 voltios. Y eso me da en este caso a 10 amperios. Pero como decíamos, en este caso por construcción, el aparato, la lavadora de ropa es un motor que va dando vueltas para lavar. Entonces, como es un motor monofásico, eso es información que les estoy dando y ya es así, ¿verdad? Eso no me lo invento, bueno, eso es la construcción física de
Por lo tanto, la corriente total sería el 25% de eso. O sea, hay que agregarle a 10 el 25% o multiplicar por 1.25. Eso me da a 12.5 amperios. Entonces, eso es 12.5 amperios. Eso no tiene tabla. Bueno, hay que quitar esto. El breaker, no existe un breaker menor. Antes existían breakers de 10, pero ahora solo existen breakers de 15. Entonces tiene que ser un breaker de 15 de 120 voltios. Y 120 voltios es una posición en el panel, o sea, un polo o una posición. Es un breaker pequeño. En ese caso, tiene una viva, una línea viva, un neutro y además tiene eh, una línea de tierra o de aterrizaje en ese caso. Bien, en ese caso, eh, como es 12.5, ahora si miramos en la tabla, ya vamos a ir viendo que hay ciertas cosas, ya no necesitamos ir viendo en las tablas, sobre todo con corrientes pequeñas. Si vemos, no podemos poner menos del cable número 14. El cable número 14 THHN es 25 amperios. Y aquí yo tengo que es 12.5 amperios. Entonces ahí solo sé que es cable número 14. Y además, ya sé que eh, para la tierra tengo un cable también, un número 14. Acuérdense, el cable de aterrizaje es el negro. En ese caso, la potencia para el número 14, perdón, el área transversal es la misma, 0.097 pulgadas cuadradas. Y aquí solo es 1. En los tres casos es exactamente lo mismo. Y en eso, el área transversal me va a quedar 0.0097 por 3, me queda a 0.0291 pulgadas cuadradas. Muy rápidamente vamos a volver a ir de la tabla número 4, el punto más bajo de la tabla número 4 para los que no han venido. La tabla número 4 no la tenemos ahí, pero bueno. Vamos a... bien, eso solo es informativo. Esta tabla ya deberían tener la mano. La tabla número 4 decía que para más de 2 conductores, el mínimo para un ducto de media es .12. .12, .01291 es mucho menor que .12. Por lo tanto, sigue siendo también un ducto de media pulgada. Que ya hacemos, vuelvo a repetir, la mayor parte, la última parte, esta es la primera parte, para fines de exámenes solo vamos a requerir esto. Todo lo demás, por eso estoy haciendo el problema completo, es para fines de proyecto. Se tiene que calcular todo, ductos, cables, etcétera, etcétera. Que ya tenemos bastante consideraciones de ese tipo. Bien, el siguiente aparato, Ingeniero, dígame. los tres cables son número 14. Sí, perdón. Listo, sí, me hagan eso, gracias. Y aquí tampoco lo...
Bien, en ese caso por los cálculos, ¿no? No estamos inventando eso. Ya no puedo poner, o sea, el tierra o neutro normalmente tiene la dimensión, no es como la estufa, es el 70%. En el caso de la Bibi neutro debe ser el mismo cable, el tierra tal vez puede ser un cable menor, pero si ustedes ven, no puedo poner un cable menor que el número 14. Y la corriente es 12.85, aunque fuera, digamos, el 80% de eso, no puedo, de 15 en este caso, tendría que hacerlo. No puedo pasar y vimos en la tabla 3.16, el número 14 tiene 25 amperios. O sea que en ese caso el cable no se va a dañar en estos tipos de aparatos porque es el cable número 14 y para el tipo de aparato que tenemos sobra la suficiente protección con por lo menos el cable. El breaker ya es otra cosa. Bien, vamos con el siguiente y vamos igual a copiar esto para más facilidad. Vamos ahora con el siguiente aparato que sería la lavadora de ropa. Ya está el calentador de agua. En este caso, vamos a ver si mantenemos ese mismo valor. Déjenme revisar. El calentador de agua dice es de 2.6 kilowatts. Bien, eso es relativamente pequeño. Normalmente los calentadores de agua son un poco más grandes, pero igual, para fines de cálculo pongamos de esa manera, ¿no? Y vamos manteniendo ese valor de 2.6 kilowatts. Normalmente pueden ser más grandes. Bien, vamos entonces vamos a ver la hora de ropa. Okay, vamos al calentador de agua. El calentador de agua normalmente es decíamos que era 2.6 kilowatts. Bien, aquí es 2.6 kilowatts y es un aparato que sí es 240 voltios puros. En ese caso, la potencia no varía. La potencia esta es la potencia final o total, ¿no? Que sería 2600 VA. En cuanto a la corriente, sería 2600 VA sobre 240 voltios. Esto me quedaría 2600 entre 240, me queda a 10.833 amperios. En este caso, el calentador no tiene, ¿cómo se llama? No tiene motor, es un aparato que es una resistencia pura. Pero aquí este 25%, voy a poner una flecha ahí, vamos a poner, perdón, vamos a agregarle el 25% asumiendo lo siguiente, que el aparato va a ser, va a estar el calentador funcionando más de 3 horas. Si fuera menos de 3 horas, entonces no tendríamos que hacer este cálculo aunque fuera eso. Eso, en este caso, ese 25%, me refiero al 25%, es por carga continua. O sea, voy a poner mayor a 3 horas.
¿Ok? Eso se refiere carga con este 25% no tiene nada que ver. Vamos a regresar un poco al 25% esto. Esto, si quiere, vamos a ponerlo ese 25% para diferenciar, para que lo tengan ustedes a mano. Este va a ser por ser un motor monofásico. Monofásico significa una fase, ¿no? O sea, 120 voltios. Bien, teniendo ese carga continua, entonces tenemos que aumentarle a ese valor el 25% porque vamos a asumir y es necesario que va a estar conectado más de 3 horas. Agregamos, multiplicamos eso por el 1.25 y esto me queda a 13.5416 54166 amperes. El breaker, igual que el anterior, no hay breaker de 10 ni de 13, sino que de 15 amperios. Esto es 240 voltios y 2 voltios. Bien, en este caso, la misma situación va a pasar. Como es 15 amperios, el número 14 tiene 25 amperios. Tenemos aquí dos líneas vivas. Este no tiene neutro. Eso es un 240 voltios puro. Entonces, como es número 14, aquí vamos a multiplicar por 2. Son dos líneas puras completas. Este es un aparato que no tiene neutro, es 240 voltios puros. O sea, no hay posibilidades de que usted le saque una fase ahí, por ejemplo, en la secadora de ropa, para que el motor funcione, tiene que ser 120 voltios. En este caso es 240 puro. Y este me queda entonces a punto 0097 por 2, me queda a punto 0.194, que siempre sigue siendo menor que punto 12, por lo tanto el ducto también sigue siendo de media pulgada. Pregunta. Bien, eso es necesario saberlo para que no tengamos problemas. Bien, después entonces vamos con el siguiente aparato que sería, vamos a ver, lavadora de ropa, calentador de agua, lavadora de platos de 1.3. Ese cálculo, lavadora de ropa, microondas, se hacen exactamente lo mismo que la lavadora de ropa, el mismo cálculo. Ya vamos a copiar esto por facilidad y lavadora de, a ver, lavadora de plato 1.3 kilowatts de plato. Y eso es 1.3 kilowatts, o sea, en 1300 watts, la misma situación, 120 voltios, esto me queda 1300, 1300 entre 120 voltios, me queda a 10.833 amperios y se le agrega el 25% por ser motor monofásico, por 1.25 me queda a
9.54166 es casi igual la potencia que el aparato que acabamos de calcular. Este sí tiene línea viva, neutro y tierra, y como es 15 amperios, entonces, o 1354 sigue siendo la misma situación y la misma ducto. Toda esa información va a ser la misma. Pregunta. Bien, el siguiente aparato, lavadora de ropa, de ahí tenemos una bomba de cisterna que se comporta similar a este aparato. Le vamos a agregar y vamos a copiar. De bomba de cisterna. Ya para hacer un poquito más elegante en cuanto al nombre, esto normalmente no decimos tanto así como lavadora bomba de cisterna, sino que normalmente le podemos llamar bomba de equipo neumático. Eso sí que se me complica la vida. Y vuelvo a repetir, sencillamente bomba de cisterna. Bien, eso sería, en este caso, dice la bomba de cisterna. Vamos a regresar. Es de medio HP de 120 volts. Entonces, aquí no hay potencia, le ponemos medio HP, 120 volts. Aquí es importante porque entonces aquí sí nos vamos a ir a la tabla número, vamos a ver, les digo, es la tabla 430-142. En este caso vamos a buscar la tabla, solo para ponerla. Si se corta, volvemos a entrar rápidamente. Bien. Bien, eso sería la tabla. Bien, en este caso, si leemos, entonces dice para medio HP, entonces 115 voltios o 120 es 9.8 amperios. Usted ya nos dan en esa tabla para medio HP esa parte.
Entonces, para medio HP tengo 9.8 amperios y además 120 voltios. Por lo tanto, en ese caso, eso es información de la tabla. Por lo tanto, la potencia es V por I. Y en este caso va a ser igual entonces a 120 voltios por 9.8 amperios. Esa potencia va a ser a 1176 VA. Igual la corriente, vamos a cortar jóvenes para que empezar con lo otra vez.